que conocí aquí en el proyecto. Somos socias, amigas, una persona muy linda. Ella es odontóloga especialista, ha sido referente en el gremio de la Secretaría de Salud por más de 9 años. Y ha sido docente de posgrado, es coautora de un libro en su especialidad. Entonces tiene para entregarnos mucho conocimiento, mucha información a todo el equipo. Marta Lu, sé que en Gano Excel encontraste y confirmaste que hay que consolidar una segunda columna financiera, que hay que tener un plan de construir un plan de retiro anticipado y bueno, y quieres dejar un legado a tu familia. Entonces, bueno, sin más preámbulos, Marta Lu, bienvenida y gracias por estar aquí, por entregarnos hoy un entrenamiento que sé que nos va a aportar muchísimo a todo el equipo. Muchas gracias. Mil gracias a ti, mi Clau, por esas palabras. Pues para mí es un privilegio formar parte de este equipo de prosperidad, sobre todo porque estamos comprometidos con el bienestar y con esa transformación y de nuestras creencias a través de este espacio de entrenamiento. Pero el agradecimiento es para cada uno de ustedes por darse esta oportunidad de seguir aprendiendo, de seguir trabajando por sus metas, por sus logros y al liderazgo, pues por darme esta responsabilidad de ser hoy su oradora y en esta mañana de hoy, pues tener un objetivo muy claro y es darte la certeza que puedes alcanzar tus resultados. Vamos a conectarte con unas herramientas que nos permitirán aumentar el 100% de tu efectividad. Esa es la intención, mi Claudia. Así que voy a abrir, compartir pantalla y comenzamos a trabajar. Confírmame si estás viendo la primera imagen. Está cargando. Bueno, excelente. Perfecto. Muy bien, entonces, bienvenidos. Realmente crear una sinergia que necesites para transformar lo que tú estés haciendo es la dinámica que vamos a trabajar en la mañana de hoy. Es una hora en donde es muy importante que te puedas conectar y entender que si no hay nada peor en los negocios o en cualquier cosa que tú estés haciendo que correr con entusiasmo hacia la dirección incorrecta. Entonces, de parte del liderazgo, de parte mío, quiero darte un parte de tranquilidad, porque la dirección correcta es hacia adentro y estamos trabajando en esa dirección. Porque fíjense que somos lo que hacemos todos los días. De modo que la excelencia no es un acto, sino es un hábito. Y fíjense que este es un tema que no sé si a ustedes los apasiona como a mí, pero se ha escrito de hábitos en los últimos, no sé, siglos, desde Aristóteles. Y para hoy quisiera entonces compartir uno de los libros que a mi juicio nos permite tener una dinámica efectiva y ubicar los hábitos dentro de una escala efectiva. Stephen Covey es un norteamericano quien hizo sus estudios en Harvard y desde allí trabajó una sinergia, hábitos y personas altamente efectivas y generó este círculo que quiero compartir con ustedes. Fíjense que son 7 hábitos de los cuales hemos hablado muchas veces: actitud, visión, enfoque, trabajo en equipo, liderazgo, sinergia y excelencia. Creo que todos conocemos y de alguna manera lo practicamos. Pero lo interesante es que podamos hoy ver
cómo esa dinámica se pone a girar en la medida en que afilas tu bisturí. Primero, ¿por qué? Porque si pensemos, ubiquémonos aquí en la base. Conocen ustedes personas que son dependientes, nuestros hijos inclusive, dependientes de los padres, podemos depender de un trabajo, podemos depender emocionalmente de nuestro esposo, igual económicamente. Entonces realmente hay muchas maneras de ser dependientes. Y de esa manera, trabajando esos 3 hábitos, es como vamos a lograr tener una independencia y subir a este segundo nivel. Esos 3 primeros hábitos nos van a permitir tener esa victoria privada. Vamos a verlos de manera, digamos, secuencial y ver qué tenemos que agregar a nuestro día a día, a nuestros hábitos diarios, para comenzar a trabajar y a la búsqueda de esa independencia. Pero sé que muchos que estamos aquí somos independientes, hemos tenido victorias privadas y cuando llegamos a ese punto, el mundo, digo yo, conspira para que busquemos un siguiente nivel y ese siguiente nivel es la interdependencia y ver cómo entonces tenemos que agregar 3 hábitos más para poder realmente alcanzar un ejercicio y una victoria pública, una victoria que nos permita trascender. Comencemos entonces por esa primer hábito. El primer hábito es la actitud. La actitud es, pensemos en la mañana, ¿qué es lo primero que hacemos cuando abrimos los ojos? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? Porque hoy quiero que saques una hoja y pienses, ¿cuál es esos pensamientos que llegan a tu mente en el momento en que abres los ojos? Porque los pensamientos son cosas. Y realmente debemos comenzar por ahí, por tener un ejercicio de gratitud, un ejercicio, una visión, un ejercicio proactivo. Finalmente somos arquitectos de nuestro destino. Entonces, si en ese momento en que abrimos los ojos logramos conectarnos, logramos entender que podemos colocar una intención a nuestro día, una intención positiva, una intención de ser felices, dedicar a sembrar pensamientos de bondad, pensamientos de respeto, pensamientos de gratitud, pensamientos de generosidad, es supremamente poderoso porque vamos entonces a trabajar algo que es muy, muy valioso y es fortalecer nuestro carácter. Vamos a tener 24 horas en donde tenemos que mantener esa intencionalidad, esa actitud positiva. No sé cuántos de ustedes practican alguna rutina antes de levantarse o antes de disponerse a trabajar. Por eso muchos de los grandes gurús y muchos de las grandes personas altamente efectivas utilizan periodos antes de las 7 de la mañana para meditar, para orar, para centrarse, para trabajar la mente. Entonces, la intención, la primera es ser proactivos. Si queremos esa independencia, definitivamente los pensamientos son cosas. Y tenemos que buscar ese espacio para poderlo hacer. ¿Vamos bien? Bueno, la segunda, en este triángulo de victoria privada, dice, empiece con un fin en la mente. Eso significa la autodisciplina. La autodisciplina es exactamente el enfoque que tú, empieza con un fin en la mente, la visión. La visión es de esa capacidad que tienes tú de ver hacia el futuro. ¿Cómo va a ser el final del día? ¿Cómo va a ser el final de la semana? ¿Cómo va a ser eso que te está moviendo?
La visión es pues tal vez el ancla que te permite superar todos los inconvenientes, superar todas las dificultades, superar los retos. Fíjense lo que pasa cuando tú tomas la decisión de hacer un estudio de posgrado, de pregrado, una carrera profesional. Hay muchas carreras muchas materias que no son de cálculo diferencial, patologías, en fin, muchas materias que te cuestan trabajo, pero no te retiras de la carrera porque sabes que al final vas a obtener un resultado. Ese resultado es el que nosotros tenemos que visualizar. Entonces, ¿cuál es esa visión? ¿Cuál es esa visión que tienes tú de ti mismo en 5 años? ¿Cuál es la visión que tú tienes en 1 año? ¿Cuál es la visión que tienes en 13 semanas? Y hay un ejercicio muy, muy poderoso. Y ese ejercicio muy poderoso es el ejercicio de la fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, conocemos en nuestro liderazgo pioneros, visionarios, que simplemente eran capaces de traer del futuro su visión y plasmarla, generar entonces un momento en donde tienes muy claro a dónde quieres ir, cómo quieres vivir, qué necesitas para lograrlo y qué estás dispuesto a dar para eso. Y comienzas ese tercer punto de ese triángulo de victoria privada para lograr la independencia. Y es el tercero, el enfoque. Primero lo primero. Estamos en una semana de enfoque, muchos de nosotros. Un enfoque que nos un momento clave para entender qué es el enfoque. El enfoque finalmente es la autodisciplina, la capacidad que tienes de hacer las cosas sin distracciones, ¿sí? Enfócate entonces en generar esa mirada, ser tú el protagonista, ser tú el protagonista, tener una intención. Tus pensamientos, tus palabras, tus obras van a ir hacia una intención. Y ese enfoque nos va a dar la posibilidad de lo que muchos hemos logrado. Digamos que lograr que en tu profesión tengas algún reconocimiento, lograr que tengas de alguna manera una vida tranquila, una vida independiente, te permite entonces ir avanzando sobre el tema. Sin embargo, llega a ese punto en donde tú necesitas como afilar ese bisturí. Fíjense que el plan de mejoramiento y el plan de excelencia son los hábitos de manera diaria, ¿no? Es como diariamente tú vas a ir trabajando día a día con perseverancia esos 3 espacios. Pero la interdependencia definitivamente no depende de ti, sino depende del otro. Y ahí entonces el trabajo de equipo se vuelve algo supremamente valioso y supremamente importante. El trabajo de equipo, en este caso, es pensar en ganar, ganar. Los acuerdos tienen que estar enfocados en que no puedes perder para que el otro gane. No puedes que el otro pierda para que tú ganes. Definitivamente hay que comenzar a generar un trabajo, un ejercicio que te permita ganar, ganar. Y aquí entonces les muestro nuestro equipo Prosperidad en uno de esos momentos que fue muy importante en mi historia. Llevábamos ese día
curiosamente, en el Facebook salía la amistad con mi patrocinador, José López. Se cumplía exactamente un año de aniversario de comenzar ese proyecto. Para ese día me reconocieron, o fue el día en que supimos que había logrado el rango oro de la compañía. Y ese trabajo en equipo es eso, la posibilidad de saber que tienes un grupo en donde yo hago lo que usted no puede hacer y usted hace lo que yo no puedo. Y juntos podemos hacer grandes cosas. Ese fue uno de los grandes aprendizajes del trabajo en equipo. Sin embargo, o sumemos al trabajo en equipo el liderazgo, en donde muchos de nosotros decimos, no, pero es que los líderes tienen unas características, los líderes son otros, yo no me considero un ser, tener el liderazgo. Cuando logre una posición, cuando llegue a ser, no sé, presidente del consejo, director, haré una acción de liderazgo. Pues quiero contarles que el tema del liderazgo es de disposición y no de posición. Uno es líder en su casa, es líder cuando sale es la postura y el desarrollo de la capacidad de influenciar y de desarrollar relaciones y ganar influencia de manera natural. Entonces no es un tema de posición, sino un tema de disposición. Además, procura primero comprender y después ser comprendido. Suena muy sencillo decir, bueno, ese es el liderazgo, pero muchos de nosotros, por nuestra victoria privada, pensamos que teníamos la razón. Y fíjense que el liderazgo nos enseña que no, que hay que comenzar a comprender para poder ser comprendido. Entonces, ese tema de liderazgo es muy fuerte porque al tú soltar tus propios, digamos, tus deseos, logras entonces trabajar hacia un tema que es muy importante y es el servicio a los demás. Dice Mahatma Gandhi, la mejor manera de encontrarse a uno mismo es perderse en el servicio a los demás. Entonces, quiero decirles que en ese camino hacia el interior, ese camino hacia la interdependencia, ese camino hacia la influencia, no se halla allá afuera, sino se halla adentro, a través de poder servir a los demás y poder generar una verdadera empatía que logre entonces esa posibilidad. Hoy la Mesa Nacional se dispone siempre en un ejercicio de servicio y es muy importante entender que durante ese proceso, ese liderazgo tiene una característica que quiero que la miremos con esas caras de muchos conocidos para algunos invitados no, pero es la sinergia. Todo esto lo hemos visto, pero hoy quiero enfocarte o mostrarte que el liderazgo solamente se logra si tú eres capaz de trabajar la sinergia con la diferencia. Lo diferente que soy yo con Elvis Fernando, por ejemplo, o con Diana María, o con Melissa, o con Pilar. Esa es digamos que la esencia del liderazgo. Para crear tu sinergia, tienes que afilar el bisturí. Alguien dice el hacha, pero bueno, por mi tipo de especialidad pienso que es mucho más agudo y más certera un bisturí.
Y entonces vamos a afilar ese bisturí de ese trabajo de las 7 habilidades para poder crear la sinergia en ti. No sé si todos tienen el papel que les pedí, pero quiero que sepan que si uno no se enfoca cuando tiene el bisturí, puede cortar, puede cercenar, puede hacer daño, puede hacerte daño. Entonces, aquello en lo que te enfocas va a crecer. Y hoy quiero que analicemos si no estás teniendo esa efectividad o no estás logrando esos anhelos de tu corazón, quiero que evaluemos un punto muy importante y es ¿dónde está tu centro? Algunos youtubers jóvenes, tenemos muchos jóvenes en sala, su centro está en las relaciones con sus amigos y en lo que los enemigos les escriben en el Twitter, por ejemplo. Y eso genera, ese centro, pues genera muchas inseguridades porque dependen del qué dirán, por ejemplo. ¿Sí? Pero quiero que pensemos, ¿cuál es tu centro? ¿Tu familia? ¿Sí? Depende, tú eres el centro, ahora todos estamos en casa, ¿quién genera la dinámica? ¿O es en tu trabajo? Tienes realmente muchas responsabilidades en tu trabajo y ese es tu centro. ¿O es las herencias que tienes, la cantidad de dinero y tus posiciones los que hacen que tu centro esté en cuidarlos, en pagar impuestos, en velar porque se los cuiden, en fin? En el placer, pues no tengo mucho que explicar. Tu centro es la diversión, pasarla bien, estar feliz, divertido. Bueno, hay personas que eso es lo más importante, un aguardientico a las 8 de la mañana. No pasa nada. Es simplemente que tú decidas qué es tu centro. Y en ti, muchos para lograr esa victoria pública, perdón, esa victoria privada, hemos tenido que trabajar mucho en nuestro crecimiento personal y entonces el centro está ubicado en nuestra imagen, en crear una marca que nos represente, que las personas se sientan cómodas. Y entonces nuestro centro es en los principios. Y en eso quiero traer este periódico en donde la importancia de impactar positivamente la vida de los demás está en el poder de la influencia ética. Y esa palabrita ética es una entrevista que le hacen a esta gran señora, Teresa de Calcuta, en donde esa palabra hace la diferencia. Entonces, si aquí en nuestra sala tenemos personas que han alcanzado muchos éxitos personales, una familia maravillosa, hay que valorar, hay que comenzar agradeciendo en el lugar en donde estás. Pero si esa es tu realidad, quiero que a partir de hoy pensemos en centrarte en los principios. Y quiero que entonces me hagas el favor de hacer un listado de 3, 4 o 5 principios que son los que rigen tu ética, los que rigen tu vida. Porque esa es la herramienta en la que hoy vamos a transformar nuestra efectividad. 100%. Vamos a modificar nuestro centro, vamos a sacar a la familia de nuestro centro, vamos a sacar nuestro ego del centro, vamos a sacar la diversión del centro, nuestros amigos, nuestros problemas y vamos a colocar esos principios. ¿Cuáles son? Bueno, el listado, usted pone principios en Google y le pueden salir 40. Yo les voy a traer unos muy interesantes de un libro muy valioso que escribió Jeff Bezos. Para quien no conoce a Jeff Bezos, es en la revista Forbes el
número uno en el mundo de los negocios financieramente. Hoy se considera su capital económico el más grande del mundo. Y la razón es muy sencilla. Él comenzó su proyecto con una empresa. Él es un emprendedor, es un empresario. Y esa empresa es Amazon. Y hoy y durante esta pandemia, su capital creció 3 veces. ¿Por qué? Porque fue lo suficiente visionario para entender que el mundo estaba cambiando. Pero lo interesante son los principios y quiero comenzar. Recuerden que siempre que uno hace un listado, van en orden de importancia y de prioridad. Entonces, el primer principio de liderazgo al que se refiere Jeff Bezos en su libro Los 14 principios de liderazgo es el carácter y la tenacidad. Y entonces fíjate que nosotros hablamos del carácter y del carácter y la tenacidad como la piedra angular. Si ustedes no habían colocado en sus principios el carácter, bueno, súmelo. Súmelo porque es supremamente importante entender esa piedra, esas 3 características de una persona con carácter. Ese carácter, como les decía, nace en ese primer pensamiento de la mañana, que es el primero, es la integridad. Y la integridad es la capacidad de ser leal con tus principios. En el momento en que tú hablas de integridad, es porque lo que tú dices realmente lo piensas y lo haces. Pero eso es un trabajo que se debe hacer de manera diaria. Es un ejercicio, es un hábito, pero ese te da ese carácter. No sé si ustedes alguna vez han trabajado el yo soy, pero cuando uno se levanta, debe ser leal a sus principios. Entonces vamos a listar esos principios y vamos a decir, ese yo soy una mujer alegre, yo soy una mujer empática, yo soy un hombre tenaz, yo soy un hombre valiente, valeroso, ¿sí? Realmente es muy importante generar esa coraza de carácter para que tus convicciones y tus compromisos se logren terminar en el día. Vamos a hacer esto 24 horas. Acuérdense que el hábito dijimos que tiene una característica y es que se hace de manera diaria. Ok, en ese triángulo hablamos entonces de el segundo, el segundo es la madurez. Y la madurez es poder expresar tus sentimientos y convicciones combinado con el respeto a los pensamientos de los demás. Vuelvo y les explico. La madurez, bueno, hay muchas, digamos que interpretaciones, pero en principios la madurez está encaminada a expresar tus sentimientos y a poderlos combinar con el respeto al pensamiento de los demás. Y el tercero es la mentalidad de abundancia, esa capacidad de pertenecer a una unidad y a sentir que nada te falta. En la medida en que tú eres parte de algo abundante, de un todo que lo tiene todo, pues realmente no hay esa sensación de escasez. Y eso te da la tenacidad para superar cualquier circunstancia. Muy bien, la confianza es otro de los principios. No sé, espérate, salió aquí un... Bueno, la confianza es un principio muy valioso porque es la capacidad que tú tienes, la sensación de valía.
¿Cuánto crees que vales? Y en la medida en que tu corazón sabe que eres un ser valioso, eres capaz de darlo hacia los demás. Y eso genera confianza. Autoridad delegada. Jeff Bezos es experto en poder tener ese discernimiento de entregar la responsabilidad. No hay algo peor que quedarte tú con la responsabilidad. Debes generar un equipo, debes generar una dinámica en la que tú puedas entregar la autoridad, pero esa autoridad tiene una característica y es que a quien se la entregas deben coincidir con tus principios. Entonces, esa autoridad delegada tiene esa característica. Bueno, en crecimiento y desarrollo, las habilidades deben permanecer en crecimiento. Estos espacios nos dan la posibilidad de analizar nuestra personalidad y de ir, digamos que, afilando ese bisturí y superando aquellas situaciones que de alguna manera no caminan hacia nuestro desarrollo. Habilidades, crecimiento, experiencia. ¿Por qué? Porque ¿qué es más importante que poder tomar las decisiones? Tener la sabiduría para cuando llega ese estímulo y ese fragmento en donde tú tienes que tomar la decisión de cómo vas a actuar. Eso es sabiduría, es tomar la decisión poderosa de escoger cómo vas a responder, cuál va a ser tu actitud. Y en la medida en que vas practicando eso, pues se vuelve los días toda una materia de aprendizaje. Piensa en grande. A mí me encantan los americanos y los estadounidenses por esa situación. Siempre todo es en abundancia. ¿Por qué? Porque pensar en grande es un principio muy valioso. Y es un principio muy valioso por lo siguiente, porque cuando tú te retas a pasar a un siguiente nivel, nunca estás cómodo. Siempre generas la incomodidad suficiente para dar un paso hacia adelante, O sea, no te acomodes, piensa en grande. Y entonces en la medida en que piensas en grande, pues los triunfos van llegando y van sumando. Eso es pensar en grande. Ser recursivo, por supuesto. El recursivo es esa persona que es capaz de tomar decisiones, que siempre está observando, que siempre está analizando y que siempre tiene la solución al problema. Vuélvete recursivo, busca siempre la comba al palo, decía Andrés Albarrán, siempre, búscala. Es muy importante, digamos que lograr encontrar la solución a todo. Si hay un problema, siempre va a haber una solución. El del servicio, pues es que, ¿qué podemos decir del servicio? Es la posibilidad que tenemos de entregar, de generar una verdadera empatía. En la medida en que de tu corazón, de eso bueno que tienes, lo compartes, lo entregas, ese don de servicio se te va a multiplicar y te va a regresar en cantidades abundantes. Con respecto a la calidad, es otro principio que es supremamente importante porque la calidad es lo que hace ese mejoramiento continuo, esa posibilidad de hacer lo mejor de ti. Dejar, como dicen los futbolistas, el corazón en la cancha. Que si tú te vas a hacer un desayuno, bueno, pero que sea el desayuno. La calidad no está, no hay que ver. El principio de calidad es que si tú haces una reunión, si tú haces un saludo, sea el mejor saludo, el último saludo de tu vida. Eso es calidad. Entonces, fíjense que vamos trabajando varios principios que los hemos hecho, pero que tienen algunas características interesantes. Por ejemplo, el de la innovación y la creatividad. Este principio para Jeff Bezos es
fundamental, porque cuando tú eres creativo, sales de esa media en donde tienes que competir con el otro para sobrevivir. Una persona creativa es el primero, es el que tiene el mejor producto, es el que dio con lo innovador. Y entonces siempre hay que trabajar hacia ese principio de creatividad. Bueno, en la velocidad, yo siempre les digo, para ser veloz se tiene que ser muy hábil, o si no, quedas estampillado en la primera curva. Ojo con la velocidad, porque la velocidad tiene una característica y la vamos a trabajar al final de este ejercicio. La velocidad es muy importante, pero hay que desacelerar en la curva y volver en la recta y acelerar y desacelerar en la curva. Entonces esa experticia y esa habilidad tenemos que trabajarla, pero la velocidad definitivamente es uno de los principios del éxito. Al igual que el compromiso, quien no se compromete y no pone el anillo en ese ser humano que le gusta, se va a pasar toda la vida con novias, buscando la mujer perfecta y realmente no logra generar un compromiso. Entonces, el principio de compromiso es el principio del éxito. Es cuando tú entregas el anillo y dices, vamos con toda, como sea. Y el de la sencillez, pues es la habilidad que tenemos de poder multiplicar lo que pensábamos. En la medida en que eliminemos la complejidad y trabajemos en la sencillez, seremos capaces de multiplicarnos de manera impredecible. Aquí están los 7 principios corporativos de nuestra multinacional, transnacional y sociocapitalista. Muchos de quienes estamos acá somos realmente empresarios 50% y 50% con la compañía. Y entonces, pues es muy importante saber cuáles son sus principios y cómo yo uno de esos principios, mis principios, ¿verdad? El del liderazgo me encanta que sea el número 1 de sus principios, porque fíjense que muchas compañías tienen muchos gerentes que tienen ingresos muy buenos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacen acciones muy buenas. Pero en Ganexcel tenemos empresarios con liderazgo. Eso quiere decir que sus ingresos no tienen tope. Y además que no hacen las cosas bien, hacen las cosas correctas. Me encanta. El compromiso que ha tomado la compañía con Colombia y con las Américas, bueno, es ineludible. Son 35 años de compromiso ante la investigación, ante la salud de la humanidad. Son 70, cuando llegó a Colombia eran 77 países. Hoy en las Américas tenemos ya 80 países, 84 países. Que generan salud, bienestar y prosperidad. Un compromiso de infraestructura y un músculo financiero que nos ha permitido poder hoy tener el producto a un link de distancia. Y por último, pues la unidad es una transnacional, entonces estamos hablando de un ejercicio global. Entonces, estas 3 primeras, ya hablamos de la integridad, de la calidad, de la excelencia y de la creatividad, pero quiero mostrarles cómo esos principios corporativos son fundamentales, porque están en el centro y nos generan equilibrio. Nuestro presidente, el señor Leao Sun Sen, tenía muy claro ese ejercicio de liderazgo y ese ejercicio de sinergia, porque la sinergia es la esencia del liderazgo y la esencia de la sinergia, quiero que lo escriban en algún lugar, es valorar y respetar las diferencias. Aquí todos somos diferentes, pero valorar y respetarlos nos va a generar, miren estos centros alternativos de la vida.
Aquí está el centro del equilibrio, o sea, los principios, y van entonces a girar todas esas dinámicas de las que hablamos, ¿cierto? Si nosotros logramos este equilibrio, vamos a tener la sabiduría para actuar de manera, tomar decisiones de manera asertiva, tener una guía, una visión que nos permite saber qué hacemos y para dónde vamos. La seguridad de no estar poniendo en riesgo ni a nuestra familia ni a nuestros recursos, sino realmente generando una dinámica lo suficientemente grande como para que el poder de la influencia esté, digamos, sea como un imán para las demás personas. ¿Sí? Cuando uno logra ese equilibrio, atrae a las personas, no las repele, las atrae. Entonces, fíjense que la efectividad está muy de la mano con este espiral ascendente. Alguien le ha dicho, voy a pasar al siguiente nivel, y entonces la gente decía, pero ¿cuál nivel? ¿Cómo es eso? Bueno, quiero que miremos esta espiral. Es una espiral ascendente. Y es la que nos va a permitir pasar a un siguiente nivel. Pero ¿qué hay que hacer de nivel a nivel? Ok, comprometerse. ¿Alguien tiene por ahí un anillo? Comprometerse. Aprender, porque si no logramos superar esa dificultad o la superamos pero no aprendemos el por qué nos sucedió, no valoramos el momento en el que estamos, no logramos actuar. Comprometerse, aprender y actuar. Y pasamos al siguiente nivel. Entonces nos comprometemos con unas metas, aprendemos a llevarlas a cabo, actuamos y seguimos al siguiente nivel. Entonces la renovación es el principio y el proceso que nos permite ascender en una espiral de crecimiento y de cambio, de perfeccionamiento continuo. Entonces, volvemos a ese punto de Aristóteles. Día a día, hábito, excelencia, perfeccionamiento continuo. Ay, seguimos con el papelito. Alguien que me muestre un papelito. ¿Sí están escribiendo su blog de notas? Muy bien, gracias Pilar. Veo tu blog de notas. Entonces, ahora vamos a hacer un porcentaje. Y me vas a decir, ok, yo estoy comprometida con mis metas, con mi proyecto, y vas a poner, mi proyecto es, y pones un proyecto, el que tú quieras, no tiene, es decir, me encantaría que lo enfocáramos al proyecto, pero realmente cualquiera que sea. Y dime en qué porcentaje estás comprometido. Y de ese porcentaje vamos a pensar que es un 30%. Ese 70%, y vas a restarlo, 100 menos ese porcentaje que acabas de decir. ¿La tienes? Ok. Bueno, ese es el peso del arrepentimiento por vivir la vida que no quieres vivir. Es mayor a tomar una decisión y trabajar hasta lograr tus metas. Ese porcentaje es el que no te ha dejado alcanzar esa meta o esa diferencia de porcentaje. Si no estás al 100%, no hay opción. No se puede al 20%, no se puede al 97.5%, es al 100%, al 100%. Y entonces, si alguno de ustedes, y no sé cuántos, tenemos 60 personas en sala, si de estas 60 personas tomamos la decisión, tenemos de pasar al 100%, tenemos que hacer 3 pasos muy importantes. Y el primero es, escribe en que estás cansado, algo que definitivamente no te vas a soportar 1 hora más de tu vida, o sea, algo que realmente tú dices, caramba, esto es lo que definitivamente, mira, si yo puedo cambiar eso, por eso me voy a comprometer al 100%.
y escríbelo. Ya pueden ser tus finanzas, ya puede ser algo de tu familia que tienes que trabajar, algo en tu lugar de trabajo que requieres mejorar, algo en el entorno, el vecino con la champeta, definitivamente no es, ¿sí? Entonces, definitivamente escoger en el entorno qué es lo que finalmente no estás dispuesto a cambiar. O no estás dispuesto a cambiar, no. Estás dispuesto a cambiar, no estás dispuesto a seguir viviendo. Muy importante, escribe. Porque necesitamos fluir. Cuando uno dice, ok, esto es, bueno, lo que haya que hacer, voy a fluir, voy a generar ese ejercicio, voy a fluir. Y vuelve el segundo punto. Ok, sí, queremos el 100%, pero el 100% es con compromiso. Con compromiso. Quien no se compromete no tiene posibilidades de alcanzarlo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que las personas piensan que si uno se compromete pierde la libertad y pierde la independencia. Y quiero darles un parte de tranquilidad. No es así. Al contrario, cuando tú eliges y cumples tus acuerdos, la sensación de independencia llega por esa victoria que hemos hablado de los hábitos. Entonces, muchas personas se quedan en casa dependiendo de los padres porque piensan que comprometerse es quitar su libertad y su independencia. Muchas personas se quedan al lado de un esposo por esa situación, ¿sí? Porque dependen de él, pero no te va a quitar. Si tú te comprometes, vas a tener libertad y vas a tener independencia. Muy bien. Te da la certeza, el enfoque y resultados. Muy importante. Compromiso, o sea, ese es el camino a la abundancia, es la responsabilidad. ¿Sí? El camino a la abundancia es la responsabilidad, pero el camino al éxito es el compromiso. El involucrado versus el comprometido. Vamos a ir muy rápido porque generalmente decimos, sí, vamos a ver qué pasa, sí, está bien, ¿cierto? Y el comprometido es, vamos a hacer que pase. El involucrado dice, mira, es mientras consigo empleo, todos los días le pasó algo al gatico, la familia, en fin, siempre está en un periodo de prueba, no está comprometido. Si lo ponemos en términos de noviazgo, siempre va a haber una mujer mejor y le terminaron por las circunstancias. Pero cuando tú entregas el anillo y te comprometes, realmente lo que pasa es algo increíble. Y es que tú entregas y das lo que necesitas. Y el tercero, para ya ir cerrando esta información, es toma acción con obstinación y con convicción. Toma acción. Pongo estos Pro 1000, Pro 2000, Pro 3000, porque ahí me vas a poner cuál es esa acción. Y esa acción tiene que ser semanal. Entonces vas a decir, ok, mi semana va por el Pro 1000, mi semana va por el Pro 2000 o mi semana va por el Pro 3000. ¿Sí? Porque el éxito comienza con el poder de la creencia. ¿Alguien ha soñado con este espacio? Póngame, ¿alguien sabe quién es este hotel? Lo hablamos, para quienes no saben, tenemos un corporativo, una invitación a Cancún, y ese puede ser esa meta que estás buscando, ¿sí? Pero también puede ser ir con tu familia a Disney, o también puede ser que tus hijos viajen a Australia a aprender inglés o a hacer un posgrado, o bueno, tantas cosas que pueden ser tus metas. Pero la importancia está en que tú puedas entender que para la mayoría de las historias de éxito de nuestra industria inician con una concentración de entusiasmo y trabajo en un corto periodo de tiempo.
Entonces vamos a modificar esta fábula. No es la liebre y la tortuga, sino voy a ser liebre y voy a ser tortuga. Y les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Bienvenidos al grupo Gano Excel, las personas que estamos en entrenamiento y que tenemos ese compromiso de esa foto en ese lugar, pues vamos a alcanzar esas metas. Hay un proyecto, vamos a hablar con nuestra línea de auspicio para que ella específicamente nos dé digamos que podamos poner en números esta decisión que hoy acabamos de tomar. Porque solamente tenemos 13 semanas y la sinergia en ti va a dar los resultados, ¿ok? Imagínate entonces, visualízate allá con una camiseta roja. Visualízate, pero tomando agua de lo picante que va a ser estas comidas. Y vive tu vida con propósito. Esta atracción genuina, la mayoría de las historias de éxito en nuestra industria logran resultados extraordinarios, no se les olvide, pero con la perseverancia, el ejemplo y la inspiración a través del servicio consolidan un legado. Y ahí son tortugas. Lo hacen con certeza, con tranquilidad, con paciencia, como debe ser. Entonces, a partir de hoy tenemos una nueva fábula. Soy liebre y soy tortuga. Muy bien. Mucho cuidado con estos mitos. El mito 1, lento pero seguro. Y ojo, un trabajo constante garantiza los resultados que has soñado. Y solo no renuncies si te mantienes activo, tarde o temprano el negocio te da dinero. Esto es ser tortuga solamente. Se requiere de las dos. De las dos. Mucho cuidado con esta. Lo he vivido en carne propia. O si no, perdónenme, pero aquí va. Quiero que si no es así, quiero que le pregunten a alguno de esos líderes que ustedes conocen si no tuvieron en su vida un momento de liebre. Después se dedicaron a esto. Pero todos los que han alcanzado resultado han roto con estos dos mitos. Mucho cuidado para no quedarse uno estancado. Y lograr entonces, y con esto termino nuestro entrenamiento de hoy, ser proactivo, recordarles, ser proactivo, tener una actitud que te permita a ti. Esta soy yo viajando al Canadá, ganándome la posibilidad de estudiar prostodoncia en la Universidad de Toronto. Después viajar por el mundo. Primero lo primero, poder conformar, digamos, una estructura cultural viajando por el mundo. Aquí mi compromiso y mi anillo con mi familia, que hoy es esta que ven acá, mis padres, mi hermana Diana María, mis hijos, Paula y David, mis sobrinos Esteban y Cristina y mi esposo. Pero la vida privada y esa victoria personal, que es un pacto de amistad, no es todo. Si tú quieres trascender, vamos no solamente por ese punto profesional como odontóloga, sino vamos por esto, por este proyecto. La victoria pública es el resultado de la interacción de esas acciones diarias en excelencia, con empatía, con una relación genuina en donde tú vas a ganar y el otro va a ganar. Esa influencia te va a permitir entonces poder soñar con ese éxito, esa victoria pública. Bueno, visualízate y prepárate. Si tu compromiso es el 100%,
afilar tu bisturí, repasa tus habilidades y vamos entonces a crear la sinergia en ti. Voy hacia... No olvides, el mejor producto eres tú. Si no cuidas tu cuerpo, es el único lugar donde puedes vivir. Así que si hoy te cuestionaste tus creencias, se requiere coraje, porque implica aceptar que es posible que estemos equivocados, pero que tenemos toda una oportunidad para transformarnos. Así que muchas gracias a todos por este espacio. No, Claudi, todo tuyo. Gracias.